Ventajas y desventajas del pastoreo selectivo. El pastoreo selectivo en bovinos consiste en permitir que los animales accedan a una porción limitada de tierra para pastar y seleccionar cuidadosamente qué tipos de plantas se deben consumir. Este enfoque se basa en la idea de que los animales son capaces de elegir de manera natural las plantas que mejor satisfacen sus necesidades nutricionales. El pastoreo selectivo se realiza mediante la rotación controlada de las áreas de pastoreo y la restricción del acceso a ciertas áreas para permitir que la vegetación se recupere. Esto ayuda a evitar la degradación del suelo y a mejorar la calidad de la dieta de los animales, lo que a su vez puede mejorar su salud y productividad. Además, el pastoreo selectivo puede ser una forma más sostenible de gestionar el pastoreo, ya que puede ayudar a reducir el impacto ambiental y mejorar la biodiversidad al permitir que la vegetación natural se desarrolle y proteja hábitats críticos. El pastoreo selectivo es un enfoque más sostenible y responsable que el pastoreo intensivo no selectivo, ya que permite un mayor control sobre la dieta de los animales y mejora la salud de los animales y la calidad del suelo. Ventajas del sistema de pastoreo selectivo. Mejora de la calidad de la dieta. Al permitir que los animales accedan a una selección controlada de plantas, se pueden mejorar la calidad nutricional de su dieta y, por lo tanto, su salud y productividad. Reducción del impacto ambiental. El pastoreo selectivo puede ayudar a reducir la erosión del suelo y la degradación de la calidad del agua, al mismo tiempo que promueve la biodiversidad y protege los hábitats naturales. Mejora de la productividad. Al mejorar la salud y la calidad nutricional de los animales, se puede mejorar su productividad y eficiencia, lo que puede traducirse en una mayor rentabilidad para los productores. Control de malezas. El pastoreo selectivo puede ayudar a controlar las malezas, al permitir que los animales consuman ciertas especies de plantas que son consideradas invasoras y no deseables. Conservación de la biodiversidad. Al permitir que la vegetación natural se desarrolle y proteger hábitats críticos, el pastoreo selectivo puede ayudar a conservar la biodiversidad y a preservar la diversidad genética. Es importante señalar que para implementar efectivamente el pastoreo selectivo es necesario tener un conocimiento detallado de la ecología local y las especies de plantas presentes, así como de las necesidades nutricionales de los animales. Además, es necesario llevar a cabo un monitoreo constante para asegurarse de que el pastoreo selectivo sea efectivo y se estén logrando los objetivos deseados. Desventajas del sistema del pastoreo selectivo. Aunque el pastoreo selectivo puede ser un enfoque más sostenible y responsable que el pastoreo intensivo no selectivo, también puede tener algunas desventajas, incluyendo costos. La implementación del pastoreo selectivo puede requerir un mayor esfuerzo y recursos, incluyendo la construcción de cercas y la rotación controlada de las áreas de pastoreo, lo que puede ser costoso. Tiempo. La implementación del pastoreo selectivo puede requerir más tiempo que el pastoreo intensivo no selectivo, especialmente si es necesario llevar a cabo un monitoreo constante para asegurarse de que se estén logrando los objetivos deseados. Cambios en la producción. Al permitir que los animales accedan solo a ciertas áreas de pastoreo y seleccionar cuidadosamente qué tipos de plantas se deben consumir, es posible que se requieran cambios en la producción, lo que puede ser difícil para algunos productores. Dificultad para aplicar en áreas con una gran cantidad de animales. En áreas donde hay una gran cantidad de animales, puede ser difícil controlar el acceso a ciertas áreas de pastoreo, lo que puede dificultar la implementación efectiva del pastoreo selectivo. Requerimientos de conocimiento. La implementación exitosa del pastoreo selectivo requiere un conocimiento detallado de la ecología local y las especies de plantas presentes, así como de las necesidades nutricionales de los animales, lo que puede ser difícil para algunos productores. En general, es importante evaluar cuidadosamente las ventajas y desventajas del pastoreo selectivo antes de implementarlo y asegurarse de que sea adecuado para el contexto específico de cada sistema de producción.